Acompáñenme a cantar esta canción, todos juntos. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo Él me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y su amor llevarás a la humanidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Qué bellas cosas podemos decir nosotros de Jesucristo nuestro Señor por todas las maravillas que Él es y por todas las maravillas que Él hace. Su amor para con nosotros nos lleva a cantarle y adorarle de esa manera, y porque le amamos tanto y porque le adoramos tanto es que también venimos ante su presencia en oración. Y ahora mismo, antes de seguir, todos juntos vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por lo que Él es. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú significas para nosotros, por todo ese amor tan grande, inagotable con el que nos has amado. Gracias porque nosotros también tenemos la oportunidad, el privilegio de poder amarte, Señor, y de poder vivir junto a ti, de poder buscar libremente también tu presencia, tu rostro en oración, en nuestro caminar contigo también a través de la lectura y meditación de tu palabra. Queremos poner en tus manos cualquier motivo o necesidad que pueda haber en nuestras vidas, sabiendo que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Sigue llevando a cabo, Señor, en nosotros aquellas cosas que tú has planificado para nuestras vidas. Sigue permitiéndonos el gozar de tu misericordia y de tu amor para con cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos también la meditación de tu palabra para que a través de tu Espíritu Santo tú nos guíes hacia
hacia tu voluntad y hacia el aprendizaje que tú nos quieres enseñar o mostrar en esta ocasión. Gracias pues, Señor glorioso, oramos en tu nombre, en el nombre del todopoderoso Señor y Salvador nuestro, Jesucristo. Amén y amén. Recuerda tomar tus apuntes cada vez que hagas una meditación de la Biblia, porque de esa manera tu aprendizaje será más provechoso. El tema para esta ocasión se titula Cercano a Dios. Tú debes vivir cercano a Dios. Yo debo vivir cercano a Dios. ¿De qué trata este tema? Y a la luz de qué porción de las Escrituras vamos a meditar en este tema. Bueno, es precisamente en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículos del 1 al 9, y hagamos una lectura antes de continuar y poder profundizar así en el tema. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Bueno, cercano a Dios. ¿De qué manera la sabiduría, de qué manera el libro de Proverbios, que nos enseña la sabiduría, nos explica o valora o cómo se relaciona precisamente la sabiduría bíblica, la sabiduría descrita en el libro de Proverbios con la cercanía de Dios? Bueno, la sabiduría no tendría ninguna razón de ser si no fuera que este es un enfoque primordial. ¿El qué? El de darnos a nosotros lo que es una luz, o el de iluminarnos sobre las cosas, sobre el camino en el que debemos andar, acerca de las decisiones que debemos tomar, acerca de las prioridades que nos deben gobernar, para poder llegar a hacer de Dios o de nuestras vidas cercanas a Dios, o de poder hacer a Dios cercano en nosotros. La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que está descrita en el libro de Proverbios, toda la sabiduría que la Biblia nos aporta tiene una razón de ser que está ligada precisamente a lo que es guiarnos a nosotros hacia vivir una cercanía con Dios de manera permanente. Parece algo muy interesante porque la sabiduría no tiene un propósito diferente o ajeno a que nosotros vivamos cercanos a Dios. La sabiduría no está o no está disponible para nosotros para que nosotros parezcamos más inteligentes que otras personas. La sabiduría no está en nosotros para que simple y sencillamente nosotros seamos diferentes en el sentido de que mostramos o de que conocemos algo diferente a lo que las personas que no conocen a Dios conocen y tienen. La sabiduría tiene definido ese propósito y tiene que ver con que nosotros podamos vivir cercanos a Dios. Por eso es que la sabiduría nos lleva a reflexionar en esto y nos lleva a entender de qué manera o de qué formas nosotros podemos vivir para estar cercano siempre a Dios. Y de eso trata entonces este devocional, y de ahí vienen los tres aspectos de este devocional. Veamos el número 1, que dice así: vivamos en dependencia de Dios. Vivamos en dependencia de Dios. Debemos vivir permanentemente, debemos vivir cada día, debemos vivir los asuntos de nuestras vidas, debemos vivir las emergencias de nuestras vidas, debemos vivir las preocupaciones de nuestras vidas, debemos vivir las aspiraciones y planes de nuestras vidas en completa dependencia de Dios. Pero hay que entender algo: depender de Dios no solo es poner o pedir una oración delante de Dios acerca de un plan personal que nosotros tengamos. Es decir, depender de Dios no es
tener planes que yo definí y decirle a Él: ven y bendice mis planes, bendice lo que yo quiero, lo que yo ambiciono, lo que yo aspiro. Eso no es depender de Dios, aunque eso puede ser parte. Por supuesto, debemos poner en las manos de Dios los planes, pero en el diario vivir debemos incluso preguntarle acerca de los planes. Debemos preguntarle qué piensa Él de esos planes. Debemos preguntarle si son esos los planes que están alineados con el plan que Él tiene para nuestras propias vidas. Entonces debemos comenzar a vivir también día tras día en nuestras vidas, dependiendo o aguardando o descansando en que Él está obrando su perfecta voluntad. Depender de Él es aprender a descansar, aprender a confiar sin afanes en la vida acerca de lo que está sucediendo en nosotros, o acerca de cualquier plan, o acerca de cualquier situación, o acerca incluso de cualquier emergencia, acerca de cualquier cosa en nuestras vidas. Debemos aprender a ponerlo en las manos de Dios, y debemos aprender que cada día que nosotros vivamos, al levantarnos, al dormirnos, mientras estemos en el trabajo, mientras estemos con la familia, permanentemente viviremos en una actitud de dependencia, aguardando siempre, esperando en Dios, sabiendo que Él tiene control de todo y que su voluntad siempre se llevará a cabo. ¿Qué nos dicen los versículos que pertenecen a este punto? Bueno, en el versículo 1, número 1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Aquí está hablando acerca de los planes que un hombre o una mujer pueden hacer, pero que la respuesta final de dichos planes, al fin de cuentas, las tiene Dios. Es decir, ¿quién tiene la última palabra en nuestros planes? La tiene Dios. Podemos hacer los planes que querramos, pero la última palabra la tiene Dios. He decidido poner en cada uno de estos versículos una versión diferente que nos ayuda a entender ese mismo versículo, por lo que lo veremos siempre en dos versiones, para que tú le puedas sacar mayor provecho, y de esa manera con otra versión puedas formularte mejor la idea de lo que se está expresando, explicando en cada uno de estos versículos. En la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que estaremos utilizando también paralelamente con la Reina Valera de 1960, leemos que dice que podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Está clarísimo. Nosotros debemos depender de Dios, porque aunque hagamos los planes que querramos, al fin de cuentas la respuesta final, la última palabra, la tiene Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, precisamente. Cuando ahí se emplea la palabra Señor, debes entender lo que está hablando, porque Él es el soberano, porque Él es quien gobierna en el universo, en la tierra, en nuestras vidas, porque Él es el todopoderoso, y al fin de cuentas sus planes siempre se llevarán a cabo. Por lo tanto, nosotros podemos pretender todos los planes que querramos, podemos diseñar, podremos ser buenos planificadores, podemos intentar prever todo lo que querramos, pero la última palabra siempre la tendrá el Señor. ¿Qué dice el siguiente versículo? Ahora nos trasladamos al versículo 3, que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Veamos este mismo versículo en la siguiente versión. Pon todo, dice, lo que hagas en manos del Señor. Recuerda, pon todo lo que hagas en manos del Señor. Es más, pregúntale primero a Él acerca de esos planes. No los concibas y después: Señor, necesito que vengas a bendecir este plan mío. No, cercano a Dios significa que hasta Él te está ayudando en la concepción de la idea, en el proceso de planificación. Tú le debes preguntar a Él hasta en el momento que estás concibiendo lo que es una idea, un proyecto o un plan personal que tú puedes tener. Pon en las manos de Dios, del Señor, todo. Y tus planes, dice en esta versión, tendrán éxito. ¿Por qué? Porque el éxito te lo dará Dios. ¿Por qué? Porque la última palabra, leímos en el versículo anterior, viene o está en Dios. Y el último versículo al que haremos alusión en este primer aspecto del devocional, dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Que en la Nueva Traducción Viviente dice que podemos hacer nuestros planes. Haz tus planes, los que quieras. Pero recuerda siempre, pero el Señor determina nuestros pasos. Mira, parece que el libro de Proverbios, parece que la sabiduría de la que trata el libro de Proverbios nos está explicando claramente que nosotros debemos vivir en dependencia de Dios.
No podemos estar cercanos a Dios si no somos dependientes de Dios. No puedes estar cercano a Dios si tú no aprendes a depender de Él. Si tú no lo tomas en cuenta a Él. Depender de Él es involucrarlo a Él en tu vida. Y es más, no solo es involucrarlo para que venga a tomar el control. Es decir, tú cederle el control de tu vida y de tus planes a Él para que Él obre. Eso es depender de Él y aguardar y esperar por el obrar de Él. Podemos ser celosos con nuestros planes al compartirlo con amigos. Podemos ser celosos con nuestros planes al compartirlo con otras personas. Pero cuando se trata de Dios, más bien debemos concebirlos juntos a Él. Más bien debemos filtrar nuestros planes. Debemos examinar nuestros planes a la luz de la voluntad de Dios. Vivir cercanos a Dios, por lo tanto, conlleva este principio fundamental que tiene que ver con aprender a depender de Dios. Veamos el segundo aspecto de este devocional que nos dice: vivamos para los propósitos de Dios. Estamos hablando de un tema que se titula cercanos a Dios. Los cristianos, los hombres y mujeres de fe, creyentes en Cristo, que viven cercanos a Dios, son hombres y mujeres que han aprendido a depender de Dios, pero han aprendido también a vivir para los propósitos de Dios. Se dedican a los propósitos de Dios. Es que, al fin de cuentas, la sabiduría nos enseña que todo lo que nosotros vemos, todo el universo mismo, incluso toda la naturaleza, nosotros, incluso hasta las personas malas, están para servir para los propósitos de Dios. Nada se escapa de vivir o de existir para los propósitos de Dios. Nunca se le escapa a Dios algo de sus manos. En el versículo que estamos citando, dice que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo o en función de sus propósitos. Todas las cosas las ha hecho Dios en función de sus planes, de sus propósitos, de su inteligencia, de lo que Él ha diseñado para la humanidad. Es más, cuando dice todas las cosas, debes entender que son todas las cosas, incluyendo al impío. Así dice el versículo, y aún al impío para el día malo también. Y en la Nueva Traducción Viviente dice que el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Es decir, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha creado, lo ha creado para que cumplan los propósitos de Dios, incluso al perverso para el día de la calamidad. Dios ha diseñado todo, y Dios, al diseñar y crear todo, lo ha creado para sus propósitos. Por esa razón es que la sabiduría, o un libro tan hermoso que trata acerca de la sabiduría de Dios, no podía dejar de lado el explicarnos a nosotros, el de revelarnos, el de iluminarnos para que nosotros entendamos que lo que nosotros vemos, que lo que sabemos que ha sido creado por Dios, existe o ha sido creado con un propósito o con una intención que Dios mismo ha tenido y que le ha otorgado a todo lo que Él ha creado. Y todo eso tiene que ver con una sola razón: con que todo esto esté alineado o que exista para los propósitos de Dios. Por lo tanto, un creyente que ama la sabiduría, un creyente que tiene la sabiduría, un creyente que busca la sabiduría que es de Dios y que la tiene guardada y almacenada en su corazón, sabrá que lo mejor que puede hacer en esta vida es vivir para los propósitos de Dios. Es más, la felicidad solo la encontramos cuando aprendemos a vivir para los propósitos de Dios. ¿Quieres ser feliz plenamente? ¿Quieres alcanzar la dicha y la felicidad? La clave consiste en vivir para los propósitos de Dios, nada más. Vive siempre para los propósitos de Dios y entonces le encontrará sentido a la vida. Vive siempre para los planes de Dios y eso te dará a ti
un mayor entendimiento sobre la vida, te dará un mayor entendimiento sobre el mundo. Tu cosmovisión cambiará completamente y aprenderás, por lo tanto, también a alinearte en obediencia con aquel propósito para el cual Dios te ha creado a ti. La Biblia dice que Dios te ha creado y Él te creó con un propósito, y ese propósito consiste en que tú vivas para los propósitos de Dios. Por esa razón es muy importante, es decir, todo esto nos lleva a vivir cercanos a Dios. Para vivir cercanos a Dios, recuerda, es importante aprender a depender de Dios. Es importante también, muy importante, que nuestras vidas existan, sucedan o que las vivamos para vivir hacia los propósitos de Dios, para alcanzar los propósitos de Dios, para obedecer los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y el tercer aspecto de este devocional nos va a decir: vivamos para lo que agrada a Dios. Si te das cuenta, la cercanía con Dios no se logra solo a través de una práctica, o solo a través de una actitud, o solo a través de una acción. Es básicamente una combinación de factores los que inciden para que nosotros podamos vivir cercanos siempre a Dios. Vivir cercanos a Dios es una necesidad que tenemos todos los seres humanos, incluyendo aquellos que no son creyentes, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, en su propia vida, sin que se den cuenta, sin que lo reconozcan, pero tienen la necesidad grande de vivir cercanamente a Dios. El problema es que no saben cómo hacerlo, o están buscando a través de su propio método esa cercanía con Dios, y es ahí donde nacen y surgen las religiones. Pero realmente la Biblia ya nos enseña cuál es la manera, cuál es la ruta, cuáles son las prácticas que nosotros debemos seguir para poder vivir cercanos a Dios. Y un libro que trata de la sabiduría, que trata del saber que es de Dios, del saber bíblico, no podía dejar de enseñarnos la ruta o el sendero que nosotros debemos seguir. Entonces, hemos dicho, para vivir cercanos a Dios, es fundamental que aprendamos a depender de Él, es fundamental que también aprendamos a vivir para los propósitos de Dios, y que también aprendamos a vivir conforme a lo que a Él le resulta agradable. Es que esa es la manera, porque cuando esto se convierte para nosotros en una prioridad, nosotros vamos a querer vivir para sus propósitos. Cuando vivir para agradar a Dios se convierta en una prioridad importante para nuestras vidas, aprenderemos a depender, porque queremos hacer siempre lo que le agrada. Le vamos a consultar por todo, le preguntaremos por todo, pondremos en sus manos todo, y descansaremos también en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque queremos hacer siempre lo que a Él le agrada. La sabiduría nos va a mostrar siempre que esto es fundamental en la cercanía con Dios. Nos va a mostrar que es muy importante estar cercanos a Él, y que para poder estar cercanos a Él se necesita de vivir para agradarle a Él. Veamos los versículos de este aspecto. En el versículo 2 dice que todos los caminos del hombre son limpios, ¿según quién? Según la propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cada quien en su propia visión, en su propia autojustificación, creerá que conoce o que sabe hacer lo que es bueno, lo que es correcto. Pero dice, la verdad es que Dios es quien pesa y quien examina las intenciones o las motivaciones del corazón. En la Nueva Traducción Viviente lo vemos más claramente cuando dice que la gente puede considerarse pura según su propia opinión. Es que todos se consideran buenos. Es decir, en general, todos quieren sentirse como buena gente. Todos quieren creer que son buenas personas, todos quieren pensar que no hay nada malo en ellos, pero lo cierto es que este libro, es decir, lo cierto es que la Biblia nos dice que es el Señor quien examina las intenciones. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos autoengañar creyendo en nuestra propia opinión que somos tan buenos, es decir, que nosotros mismos incluso somos capaces de conducir nuestras propias vidas, de llevarlas conforme a lo que es bueno, pero debemos aprender que es el Señor quien examina todo eso. Por ahí comienza el factor de agradar a Dios. Comienza con entender
que en lo más íntimo de nuestro ser nosotros podríamos creer que estamos haciendo lo que es bueno, pero la verdad es que la mejor manera de saber si estamos haciendo algo que es agradable a Dios, la mejor manera de filtrar o de examinar o de purificar eso es preguntándole al mismo Señor, porque es Él quien va a examinar de una manera más perfecta. El siguiente versículo al que hacemos referencia dice que es abominación a Dios todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. El Señor no es amigo de los altivos. Él no es amigo de los altivos, de los orgullosos, de los soberbios. Prefiere verlos de lejos a ellos. No es muy amigo de ellos. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo nos dice que el Señor detesta a los orgullosos. Dice que ciertamente recibirán castigo. Todos esos que creen en su propia opinión que tienen la razón o que siempre hacen lo bueno y que se están justificando hasta de lo malo y que incluso llegan a creer que no necesitan de los demás, no necesitan de Dios o no necesitan de la sabiduría de Dios, son personas autosuficientes, son personas que aparentemente no necesitan de Dios, son personas orgullosas, son personas altivas. Con ellos el Señor no tiene comunión, con ellos el Señor no tiene cercanía. Así entonces, para agradar a Dios, como una condición elemental para vivir cercanos a Dios, debemos aprender a que el Señor es quien examina las motivaciones, pero también debemos entender que el orgullo, como sinónimo de autosuficiencia, como sinónimo de la actitud que me lleva a pensar que no necesito de los demás, no necesito de Dios, no necesito de los líderes espirituales, no necesito de la iglesia, no necesito leer la Biblia, no necesito orar, no necesito que me estén diciendo cómo buscar a Dios. Esas actitudes que nos llevan a la arrogancia, a menospreciar lo que puede ser la ayuda de los demás y más bien incluso a sentirme también tan autosuficiente que no necesito ni de Dios. Eso nos aleja de Dios, no nos acerca. Debemos buscar siempre lo que agrada a Dios. ¿Qué dice el siguiente versículo? Vamos a leer en el versículo 6 que dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Aquí está la verdad. El orgullo, la altivez y cualquier otra clase de pecado se va a corregir con la misericordia de Dios y con la fidelidad de Dios. Misericordia y amor inagotable de Dios. Eso nos ayudará a entender a nosotros algo muy importante, que en este versículo, en la segunda parte, dice que es el temor de Jehová. El temor de Jehová nos va a ayudar a apartarnos del mal. Recordemos siempre que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En la Nueva Traducción Viviente vamos a encontrar esta misma palabra diciendo: con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Eso es lo que Dios tiene. Aún para el soberbio o para el orgulloso, el altivo que se arrepiente y que reconoce su pecado. Dios tiene un amor inagotable, tiene un amor fiel para con nosotros y quiere perdonar nuestro pecado. Y dice en esta versión también que con el temor del Señor el mal se evita. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque es el temor al Señor, el temor del Señor, lo que nos ayuda aprender a luchar, a menospreciar lo que es malo. Aquí hay un interesante contraste. Nosotros debemos aprender a menospreciar, pero a menospreciar al pecado, lo que es malo o la maldad. A eso debemos menospreciar, pero no debemos menospreciar a Dios, ni la ayuda de Dios, ni la ayuda de los que nos quieren brindar alguna clase de consejo bíblico. Un consejo espiritual, un consejo que nos lleve a vivir para agradar a Dios. Y sigamos con la lectura de los versículos. Veamos el siguiente. También dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aquí puedes observar lo que pasa, aún a sus enemigos hace estar en paz con Dios. Aquí puedes notar lo importante que es para Dios que nosotros hagamos o que nosotros vivamos conforme a lo que es agradable a Él. A Dios le importa mucho, a Dios le interesa mucho, a Dios le parece perfecto cuando nosotros queremos vivir o cuando vivimos para hacer lo que a Él le agrada. En la Nueva Traducción Viviente, esta misma cita dice: cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. Cuando agradar a Dios sea lo más importante para nosotros, aún a los que son considerados por ellos mismos nuestros enemigos,
Ni siquiera con ellos vamos a tener nosotros en nuestros corazones problemas, porque aprenderemos a perdonar, aprenderemos a renunciar a la venganza, aprenderemos a renunciar al rencor, aprenderemos a renunciar a los resentimientos, a las enemistades, a los celos, a las envidias, de tal manera que hasta con los enemigos vamos a estar en paz. Aquí no está diciendo que ellos van a sentirse en paz con nosotros, pero aquí está diciendo que nosotros sí podemos llegar a experimentar también con seguridad. Cuando hacemos lo que agrada a Dios, vamos a aprender a experimentar paz para con ellos. Y por supuesto también el Señor puede hacer la obra para darles incluso la misma paz que nosotros tenemos a ellos, para que también conozcan acerca del Dios que nos da a nosotros la paz necesaria para perdonar, para incluso restablecer o restaurar una relación con una persona que pueda considerarse tal vez enemiga nuestra. Finalmente, tenemos también este otro versículo que nos dice que en eso de vivir para lo que agrada a Dios, mira esto, hay algo muy importante en el caminar de alguien que vive para agradar a Dios. Está este consejo: mejor es lo poco, pero con justicia, que la muchedumbre de frutos sin derecho. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere esto? Bueno, veamos la versión, en la Nueva Traducción Viviente dice que es mejor tener poco, pero con justicia, que ser rico y deshonesto. Es decir, ¿quieres vivir para agradar a Dios, para hacer lo que agrada a Dios? Debes aprender qué es lo más importante en la vida. Debes saber que lo más importante no consiste en tener, aunque sea de manera deshonesta, muchas riquezas, muchos bienes. Es mejor lo poco, pero obtenido de manera justa, honesta y correcta, que tener abundancias, pero haberlo hecho con trampa. La trampa no agrada a Dios. Recuerda que nosotros estamos para vivir cercanos a Dios. Recuerda que la sabiduría de Dios nos muestra el camino para vivir cercanos a Dios. Recuerda que la sabiduría de Dios nos ha explicado lo que en el resumen ahora tú podrás ver nuevamente. Recuerda, vivamos en dependencia de Dios, vivamos para los propósitos de Dios, vivamos para lo que agrada a Dios. Entonces podremos vivir cercanos a Dios.